Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me permiten de compartir con ustedes a todos los organizadores del Grupo Centro Internacional de Cáncer. En particular, quiero agradecer al doctor Eduardo Lobo por este gran impulso que ha dado a estas técnicas en nuestra región y a mis compañeros en el Centro de Radiocirugía Robótica de Costa Rica por esos enormes esfuerzos que se hacen cada día por ofrecer mejores técnicas a los pacientes. Hoy vamos a hablar sobre neuralgia trigeminal, diagnóstico y tratamiento farmacológico. Esta presentación espero que sea un buen inicio para una actividad académica de mucho valor en la que se van a hablar de algunas técnicas muy complejas y eficaces para tratar casos complejos de neuralgia trigeminal. Sin embargo, tenemos que tener muy claras las bases terapéuticas generales que van a permitir en la mayoría de los casos ofrecer una analgesia satisfactoria. La neuralgia trigeminal es una condición muy conocida en la medicina. Los franceses le dicen tic douloureux. Y esta es una fotografía histórica del gran neurólogo francés Jean-Martin Charcot, de un paciente afectado de este dolor hemifacial severo, típicamente muy doloroso, que deteriora severamente la calidad de vida de los pacientes y para el cual tenemos que tener muy claro que la mayoría de pacientes van a requerir un tratamiento analgésico adaptado a la entidad clínica específica llamada neuralgia trigeminal. Si yo tuviera que recomendar alguna bibliografía que acompaña esta presentación, serían estos textos, en particular este libro de neuralgia trigeminal, publicado recientemente, y las guías de la Academia Europea de Neurología, que creo que es el documento que vamos a analizar más en detalle a través de estos próximos minutos. En términos de clasificación, el diagnóstico de la neuralgia trigeminal por la Asociación Internacional de Cefaleas incorpora diferentes subcategorías diagnósticas que debemos reconocer. La primera siendo la neuralgia trigeminal clásica, la segunda la neuralgia trigeminal secundaria y la tercera la neuralgia trigeminal idiopática. La neuralgia trigeminal clásica es una entidad en la que se logra documentar un conflicto neurovascular. En la idiopática, ese conflicto neurovascular no es demostrable por imágenes y de hecho no existe una anomalía que permita, una anomalía estructural que permita establecer una causal para esta neuralgia. Y en la secundaria usualmente va a haber una condición subyacente como una esclerosis múltiple, como tumores del ángulo pontocerebeloso. Fenotípicamente esta clasificación se puede subdividir en tipo 1, son aquellos pacientes que tienen exacerbaciones severas de poca duración pero múltiples a través del día. Y tipo 2, en las cuales el fenotipo es más de un dolor persistente y usualmente estas tienen un peor pronóstico. Si vamos a investigar sobre el tema específico de neuralgia trigeminal utilizando la base de datos de PubMed, nos damos cuenta que a pesar de que es un nombre muy reconocido en la medicina, probablemente cualquier médico u odontólogo de hecho conozca los criterios diagnósticos, las generalidades de tratamiento, en realidad la cantidad de información de muy alta calidad en términos de ensayos clínicos controlados es limitada. Por ejemplo, en este caso solo tenemos 133 resultados y créanme que todos los revisé para esta presentación y les hago el resumen de que tristemente es limitada la información disponible. Vamos a analizar en detalle las guías de la Sociedad Europea de Neurología. En realidad fueron publicadas en el 2009 y sería el 2019 y sería el documento de consenso más reciente respecto a las alternativas diagnósticas y terapéuticas que existen para esta entidad. Yo creo que en este foro todo el mundo va a tener muy claro que una alternativa farmacológica basada en evidencia para el tratamiento de esta entidad es la carbamazepina. Pero es interesante también saber de dónde viene esta aseveración.
En la década de los 40, la fenitoína era el estándar anticonvulsivante analgésico para la neuralgia trigeminal. Y en la década de los 60 surgen los primeros ensayos clínicos de carbamazepina para tratamiento de la neuralgia trigeminal, ensayos que fueron contra placebo. Sin embargo, nótese que este artículo de 1966 logra demostrar una alta eficacia en reducción del dolor. Más del 60% de los pacientes respondían satisfactoriamente al inicio de para lo que era en ese momento un nuevo analgésico, un nuevo anticonvulsivante llamado carbamazepina. También es llamativo, lo puse aquí en la imagen, este estudio de revisión de las alternativas terapéuticas para la neuralgia trigeminal de 1972, donde curiosamente, por lo menos para los pasos iniciales, no hay demasiada diferencia respecto a lo que hoy en el 2023, 60 años después, se le ofrecería a un paciente. Se habla perfectamente del diagnóstico, de la necesidad de iniciar un anticonvulsivante pronto, en ese momento fenitoína o esta nueva molécula carbamazepina, y de considerar en casos refractarios alternativas de lesión al nervio, cosa que vamos a hablar en las charlas posteriores. Entonces, como pueden ver, por lo menos para el inicio, en los últimos 60 años no ha habido cambios tan drásticos. Una molécula que vino a servir de apoyo, introducida en la década de los 80, en particular para tratar de reducir los efectos adversos asociados a la carbamazepina, fue la oxcarbazepina. Sin embargo, oxcarbazepina usualmente es considerada una alternativa ante el fracaso de la carbamazepina. Por ejemplo, en este estudio, con 35 pacientes con dolor no controlado, con una dosis media de 1.155 miligramos de carbamazepina, el uso de oxcarbazepina logró un adecuado control del dolor, una respuesta terapéutica de más de 50% de reducción del dolor en casi 65% de los pacientes a los 3 meses. Pero nótese que solo 37% de los pacientes tenían cero dolor después de 3 meses. Y esta es la única referencia que está citada en las guías de la Sociedad Europea de Neurología, que hace referencia a un estudio comparativo directo entre oxcarbazepina y carbamazepina. Sin embargo, es una referencia que está publicada en alemán en una revista que no tiene disponible el texto. Entonces, me quedaré con la duda de que en realidad sí es un texto de mucho peso en términos de determinar la eficacia superior o inferior de oxcarbazepina versus carbamazepina. En el mundo real, este es un artículo bien interesante de un grupo italiano de 354 pacientes que logró demostrar que la categoría de respondedores, aquellos pacientes que tienen una respuesta analgésica de reducción de más de un 50% cuando son expuestos a alguno de estos dos fármacos, para la carbamazepina era de un 88.3% y para la oxcarbazepina de un 90.3%. Nótese que son porcentajes muy altos, de ahí que un adagio de la medicina de que hay que desconfiar de una neuralgia trigeminal que no responde a carbamazepina hoy en día sigue siendo válido. Nótese que las tasas de efectos adversos, sin embargo, son altas, ¿verdad? Efectos adversos inespecíficos correspondientes al sistema nervioso central para la carbamazepina ocurren en casi 25% de los pacientes, somnolencia en 10% de los pacientes, falta de balance, mareos también en casi 10% de los pacientes. Trastornos electrolíticos como hiponatremia pueden ocurrir en hasta 5% de los pacientes, en particular con la oxcarbazepina. Y anomalías hematológicas, en particular leucopenias, son más comunes con la carbamazepina, no tanto así con la oxcarbazepina. Sin embargo, globalmente diríamos que son medicamentos que tienen presencia de efectos adversos de forma común. Algunos de ellos potencialmente letales, como por ejemplo este paciente afectado de un síndrome de Stevens-Johnson, que en realidad es una reacción idiosincrásica a
algunos fármacos, en particular en este caso carbamazepina o xcarbazepina, también puede verse en otros anticonvulsivantes como la lamotrigina que vamos a mencionar más adelante, y esto puede llegar a amenazar la vida. Entonces también hay que tener presente que la decisión de tratar a un paciente farmacológicamente tampoco puede ser algo considerado totalmente inocuo en todos los casos. Nótese que el síndrome de Stevens-Johnson vinculado a anticonvulsivantes es algo mucho más prevalente en poblaciones asiáticas, tanto así que en, por ejemplo, Singapur existe una política pública en la que previo inicio de carbamazepina o en realidad de cualquiera de los anticonvulsivantes reconocidos como fuertemente vinculados al desarrollo de Stevens-Johnson, la práctica es analizar la presencia de un polimorfismo específico en los HLA, en este caso el HLA-B1502, que tiene alta prevalencia en población asiática, y todos aquellos pacientes portadores de este genotipo no son tributarios a recibir estos anticonvulsivantes, razón por la cual también muchos de los estudios de otras alternativas terapéuticas farmacológicas para la analgesia de la neuralgia trigeminal provienen de poblaciones asiáticas. Mencionamos la lamotrigina, que las guías recomiendan que pueden ser utilizadas en pacientes que no toleran carbamazepina y oxcarbazepina o en conjunto en el contexto de pérdida de eficacia en dosis de hasta 400 miligramos. La evidencia que respalda esta intervención viene de un ensayo clínico publicado en 1997 en la revista Pain, que fue un ensayo clínico llevado sobre 31 días en un grupo de pacientes aleatorizado inicialmente a placebo o a la motrigina en dosis de hasta 400 miligramos al día y luego un periodo de lavado de 2 semanas y una inversión de los grupos de tratamiento. Nótese que el grupo tratado con la motrigina logró tener una reducción del dolor respecto al grupo tratado con placebo. Omití mencionarles que estos eran pacientes refractarios a la carbamazepina y que el total de pacientes incluidos en el estudio fue de 14 pacientes. Entonces también esto yo se los menciono porque vamos poco a poco entendiendo que hay que ir tomando con pinzas la evidencia publicada de diferentes intervenciones recomendadas en las guías de sociedades muy respetadas, eh, entendiendo que mucha de esta evidencia en realidad es limitada, pero es la mejor disponible, entonces tenemos que conocerla. La gabapentina, el nivel de evidencia es limitado y la recomendación es débil. Sin embargo, este año se publicó este metaanálisis que incluyó 1.604 pacientes de la eficacia de gabapentina versus carbamazepina en pacientes con neuralgia trigeminal, logrando documentar una superioridad de la gabapentina para tratamiento del dolor versus la carbamazepina. Sin embargo, aquí hago la salvedad de que la casi totalidad de estudios incorporados en este metaanálisis son asiáticos y yo personalmente no tuve acceso a la lectura de estos textos porque no están en las bases de datos que convencionalmente consulto, como por ejemplo PubMed. El único al que pude tener acceso fue este de 36 pacientes que comparó la introducción de gabapentina o gabapentina más bloqueos periféricos con un anestésico local de larga duración, ropivacaína, en puntos gatillo en pacientes con neuralgia trigeminal refractaria. Este es el único estudio en realidad que pude revisar en detalle. Otra alternativa terapéutica a considerar, según las guías, es el uso de baclofeno, un agonista GABAérgico. La mayoría de los estudios de este fármaco para esta entidad clínica, hay 3 referencias importantes, son de la década de los 80. Y la más importante es un estudio de 60 pacientes con dolor refractario a carbamazepina, en los que se introdujo baclofeno en dosis de hasta 60 miligramos. 74% de los pacientes tuvieron respuesta en el corto plazo y 30% de estos pacientes estaban libres de dolor después de una media de seguimiento de 3 años. Entonces también tenemos que tener claro ciertas
particularidades en el idioma que tenemos que utilizar para comunicar sobre la eficacia de las intervenciones. Sí, son eficaces en la refractariedad. La pregunta es si producen un alivio parcial, un alivio completo y cuál es la respuesta sostenida en el tiempo. Nótese que para el baclofeno definitivamente las tasas de respuesta en el largo plazo son bajas. La pregabalina es un fármaco que tiene muy poca evidencia en esta entidad clínica específica. El único ensayo publicado es un estudio retrospectivo de 65 pacientes en pacientes refractarios a carbamazepina, en los cuales ya sea se utilizó pregabalina en monoterapia o se agregó pregabalina en dosis de hasta 600 miligramos al día, logrando demostrar una reducción del dolor, eso sí, de manera retrospectiva. La lidocaína en parche la tengo que mencionar porque en realidad la cantidad de fármacos investigados y publicados en este campo es limitada, pero nótese cómo en este ensayo clínico de 103 pacientes, un estudio retrospectivo, la eficacia a una semana fue de 21%, a un mes de 21% y a los 3 meses de 16%. Entonces es una intervención que tendríamos que catalogar con una eficacia muy baja, que podría considerarse para algunos casos específicos, pero que definitivamente a la hora de comunicar en términos de eficacia con nuestros pacientes tenemos que hacerles saber que posiblemente no vaya a servir muy bien ni por demasiado tiempo. Y otras cosas que quisiera que conociéramos, que tal vez en el pasado han sido probadas, pero que no han servido, ¿verdad? El topiramato es uno que tiene un metaanálisis que demuestra que no es superior a la carbamazepina. La tizanidina tiene un ensayo clínico que demuestra que no tiene efectos analgésicos convincentes en esta entidad clínica. Más recientemente, el uso de erenumab, este anticuerpo monoclonal contra el gen relacionado con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, no logró demostrar superioridad respecto a placebo. La lidocaína intravenosa, únicamente hay reportes de casos, usualmente más asignado a la categoría inespecífica de dolor neuropático, pero no tanto así en pacientes con neuralgia trigeminal. Y más recientemente la toxina botulínica, quiero mencionarla porque la toxina botulínica, el primer reporte de eficacia es latinoamericano. Esto es un texto que fue publicado en el 2002 en un hospital argentino en un paciente que tenía un espasmo doloroso y que concomitantemente tenía una neuralgia trigeminal. Bueno, ellos lograron demostrar una analgesia hasta por 10 semanas después de la aplicación de toxina botulínica. Y más recientemente se logró publicar un ensayo clínico controlado contra placebo, aleatorizado, doble ciego, en 40 pacientes, que logró demostrar la eficacia de reducción del dolor en pacientes que recibieron 75 unidades. Las crisis deberían tratarse basado en evidencia en el servicio de emergencias con fenitoína, 10 a 15 miligramos por kilo intravenoso, una dosis máxima de 50 miligramos por minuto, y eso produce un alivio satisfactorio del dolor en 64 a 89% de los casos. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el tratamiento farmacológico basado en evidencia? Carbamazepina, fenitoína, oxcarbazepina, baclofeno, gabapentina, lamotrigina, pregabalina y toxina botulínica subcutánea, así como infusiones de fenitoína en las crisis. Estos serían con evidencia específica para cada una de estas intervenciones y entendiendo que el estándar hoy en día, 60 años después, sigue siendo el tratamiento con carbamazepina, las alternativas farmacológicas que deberíamos considerar en primera instancia. Esto es lo que está recogido en las guías de la Sociedad Europea en Neurología. Y también entendamos que a veces algunos fármacos que podrían ser relevantes, como por ejemplo el ciconotide, lamentablemente no puede ser administrado por vía sistémica porque esa conotoxina no penetra bien la barrera hematoencefálica. Entonces una alternativa es compleja, implantar un dispositivo de infusión intratecal y administrar el ciconotide en los núcleos espinales del trigémino, cosa que hizo mi profesor en Francia, el doctor Denis Dupont, que publicó recientemente.
Quisiera agradecerles el tiempo, me pasé unos minutitos, sin embargo, espero que haya sido una presentación interesante para ustedes y por supuesto espero poder conversar con ustedes y los panelistas más adelante. A su servicio. Muy bien,